Cuando fui a un congreso, había un hombre que dijo algo que escuché muchísimas veces. Que decía, bueno, pero nosotros tenemos que pensar no como piensa mi tía Esther. Y dije, che, esto lo dice muchísima gente. Muchísima gente dice, no teníamos que pensar como pensaría mi abuelo, teníamos que pensar más profundo que ellos, como si el académico fuese alguien superior a la gente común y corriente. Entonces me empecé a preguntar si esto es realmente cierto, si realmente los académicos son una cosa tan excelentísima, tan poderosa. Porque me parece un discurso muy extraño si uno se fija. ¿Por qué conocimiento de un académico es tan superior a una persona común y corriente? Así que quiero hablar del siguiente tema. El tema es el sentido de la vida. Un académico puede decir, bueno, el sentido de la vida es tal y cual. Y es más, hasta me puede decir que tiene cierto idealismo. Puede ser humanismo, pacifismo, igualismo, liberalismo, muchos ismos, o lo que sea. Pero una persona común y corriente no tiene sentido de la vida, no tiene un ideal. Y yo me pregunto, bueno, una persona común y corriente, lo que he notado es que no se hace la pregunta de cuál es el sentido de la vida, o ¿por qué me levanto todas las mañanas? No se hace esa pregunta a una persona común y corriente, simplemente lo hace. Y eso es lo interesante. ¿Por qué el académico necesita ir a esa cotidianidad tan común y corriente como la de el sentido de la vida? ¿Por qué me levanto todas las mañanas? ¿Por qué hago lo que hago? Y no puede simplemente vivirlo. Es algo sumamente interesante. Y es más, ¿y por qué el académico después empieza a hablar? Estos tipos académicos, no quiero decir que todos sean así. Estos tipos académicos digan que tienen cierto pensamiento más profundo. Yo no creo que sea más profundo, sino que es un pensamiento más desmitificador. ¿Qué quiero decir con esto? Wittgenstein decía que uno de los males que podemos decir de la filosofía o de los tiempos modernos, no sé cómo explicarlo bien, uno de los males es perder lo místico. Es intentar explicar todo, absolutamente todo, una explicación a absolutamente todo, que todo tenga un sentido, una coherencia. Cuando en realidad hay muchas cosas que hacemos sin un claro sentido, que podemos decirlo en palabras. Por ejemplo, un ritual, no sé, un ritual Wicca. ¿Qué sentido tiene ese ritual antiguo de magos? O de magas más bien. El sentido que tiene, diría Wittgenstein, es más que nada es una cuestión corporal, es algo sin palabras, es algo que se hace por tantas tradiciones y es tan común y corriente que no tiene un sentido. No tiene sentido, lingüístico. Y eso es cuando se desmitifica, cuando le damos un sentido, una explicación, una esencia. Ahí es cuando le estamos quitando lo místico, le estamos quitando y estamos dejando debajo de la alfombra la cotidianidad. O es más, o dejamos debajo de la alfombra la carencia de sentido. A pesar de lo que muchos dicen, por ejemplo, de Freud, que él intenta darle sentido a todas las cosas, eso tal vez lo entiende un psicoanalista actual, por ejemplo. Pero Freud decía en su libro, que a mí no me gusta mucho porque era un Freud muy temprano, su libro sobre la interpretación de los sueños, él decía lo siguiente, que el sueño es interpretable, sí, pero hasta cierto punto, decía Freud, porque hay un lugar que es el ombligo del sueño. Esto ya lo he mencionado en otros videos. En el ombligo del sueño no hay ningún tipo de interpretación posible. ¿Por qué? Porque es, digamos, la fuente es como algo muy antiguo. Esa parte del sueño, algo que se está recordando, algo muy antiguo. Y es algo, por ejemplo, de cuando uno es un ser no lingüístico, cuando uno no tiene lenguaje, cuando uno es un pequeño bebé, ¿sí? En este estado, nosotros lo que recordamos son sensaciones corporales y nada más. No hay lenguaje, hay sonidos, hay sensaciones, ni más ni menos. Eso sería algo muy cercano a lo que yo intento transmitir como místico. Pero lo místico no se puede hablar. Yo cuando hablo de lo místico estoy arruinándolo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que el sentido de la vida, en realidad,
es algo místico, es algo que no todos necesitan saberlo, no necesita todo el mundo, eso se nota muy cotidianamente. Las preguntas filosóficas son preguntas que buscan un sentido, buscan desmitificar. Pero bueno, algunas filosofías que siempre sale otra pregunta y siempre es como que se mantiene lo místico, siempre queda un cabo suelto. Les quiero dar un ejemplo que es el siguiente. Cervantes, cuando escribía el Don Quijote, él pensaba lo siguiente con Don Quijote. Bueno, él es un idealista puro. Y él se volvió un caballero. Yo soy un caballero y ese es el ideal. El ideal era lo caballeroso. Su sentido de vida era ser un caballero. ¿Y por qué decía Cervantes que era importante esto? Porque la locura o el idealismo le da un sentido, hace que la vida sea más vital, hace que la vida sea más dulce, hace que la vida sea más bella a pesar de que es una locura. Y nos fijamos en idealismos, como puede ser, idealismos actuales, imaginemos cualquier tipo de idealismo que hay actualmente, hoy en día. Esos idealismos, vemos que las personas tienen un placer por decir yo soy tal cosa, igual que Don Quijote. Lo que pasa es que Don Quijote sana cuando se da cuenta que esto era un idealismo que usaba para hacer más feliz su vida. Sancho Panza al final enferma porque no reconoce que es un idealismo, dice que esto que piensa él es real, no es un idealismo. Lo que quiero decir es que los sentidos de la vida, por las palabras, hay una especie de placer, decir yo soy, y da como una seguridad en el mundo. Pero la diferencia entre el último Don Quijote y el último Sancho Panza es que uno admite su locura, su irracionalidad a propósito. Y el otro no. El otro es un idealismo ideal, digamos. No reconoce que lo está usando para un sentido de la vida. Uno se puede unir a un partido político para darle sentido a su vida. Si estoy haciendo algo, estoy cambiando el mundo. Pero no todo el mundo lo necesita. Nosotros buscamos todo el tiempo darle sentido a todo. Es una cuestión de darle una explicación, especialmente si somos un académico. Dar explicación por qué pasa esto, por qué sucede lo otro, y no decimos simplemente sucede. Porque sabemos que a veces puede ser mentira. Creo que Wittgenstein leyó esta parte, que es la parte que dice el ombligo del sueño, es una parte del sueño que no se puede interpretar, que es un límite. ¿Por qué es un límite? Porque es algo tan antiguo, es algo tan no lingüístico, no se puede hablar. Ese ombligo del sueño es algo de pura sensación corporal, visual, como los rituales. Como cuando estamos haciendo, la gente que hace política y cuando siente que hace política, esa sensación de debate y esas cosas, que ya no es tan lingüística, que cuesta muchísimo poner en palabras, como el amante de la música, escuchar música. Solo grandes poetas pueden explicar qué carajo están sintiendo. Esa persona que mira cine, le encanta el cine y no sabe que le encanta, vos le preguntás y no sabe responderte, porque no es lingüístico. Es algo tal corporal, tan místico que no se puede hablar. Y es más, este video es sumamente vacío porque intento hablar de lo místico. Y de lo místico no se puede hablar. Toda la obra de Wittgenstein es un intento de hablar de lo místico y es un intento fallido. Pero él sabe que es un intento fallido. Es un Quijote sano. Yo también. Yo sé que esto que estoy intentando explicar está vacío. Que se intenta hablar de lo místico de una manera. Hablando de lo místico, bueno, ni siquiera es lingüístico. Es un intento fallido, lo sé, pero la sensación que pueden tener al escuchar las tonterías que digo, esa cosa extraña, eso es lo místico. Y a intentar poner palabras a esto es un acto ya perdido, fallido, porque no lo sé, es como intentar jugar ajedrez sin fichas, es como intentar
beber agua cuando solo tenés arena. Es algo que no se puede procesar. Es como llenar un vaso de agua con un galón de agua. Sí, es algo que sobrepasa, que no se puede hacer. Pero el intento de la sensación que se siente, esta cosa extraña, ahí está algo de lo místico. Por eso es sumamente complejo. Todo lo que se habla en este canal es sumamente difícil de explicar porque ni siquiera es lingüístico. Bueno, soy Waldo Cajé y este es el caos. Hay más cosas que quiero hablar, que me estoy olvidando en este momento. Así que tenemos que cortar acá, Pablo. Porque me estoy olvidando. A ver. Hola, soy Waldo. No sé cómo empezar, Pablo. Esa es la gran pregunta de este canal. ¿Cómo empezar una cosa? Esa es la gran cuestión.